Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes y bienvenidos a todos los que pasen por este canal. Bueno, pues nada, quería hacer un breve comentario sobre un vídeo que me han pasado esta mañana, donde un católico bastante mentiroso y mañoso, llamado Plasencia, como de costumbre, bueno, pues miente con los datos históricos, habla con un testigo de Jehová llamado Federico Falcón, que bueno, él dice un testigo de Jehová, reconoce, bueno, un testigo de Jehová, bueno, sería en este caso Federico, porque Federico desde luego no representa a la masa de los testigos de Jehová, al igual que no lo representamos nadie, simplemente somos testigos de Jehová que tenemos nuestra opinión y la transmitimos de la mejor manera posible. Bueno, lo cierto es que la Iglesia Católica pues dice que de repente, bueno, en el siglo IV empezaron a buscar, a decir, bueno, esta debe ser la palabra de Dios, este es el Nuevo Testamento, este es el Antiguo Testamento, lo hemos unido, sin nosotros jamás hubiera sido esto posible, por lo tanto somos la Iglesia de Cristo, ¿no? Si nosotros lo unimos es porque debemos de ser la Iglesia de Jesucristo. Bueno, indispensablemente de que eso es falso, lo vamos a ver ahora simplemente usando un poquito la Biblia y algo de historia. Bueno, que por ejemplo incluso Dios se valiese del imperio o del mundo de Satanás, como lo hizo por ejemplo con Ciro, para sacar a su pueblo de Babilonia, pues no implicaría que Ciro desde luego fuera el pueblo de Dios, ¿no? Simplemente fue un utensilio en las manos de Dios, ¿no? Sin embargo, la Iglesia Católica pues argumenta algo que realmente es totalmente falso. ¿Nos dio esa Iglesia la Biblia? Bueno, la verdad es que no. La verdad es que no. Lo cierto es que en el primer siglo supieron siempre cuáles eran los libros inspirados, ¿no? De hecho, me llama la atención en el libro de Eusebio de Cesarea la siguiente cita, ¿no? Eusebio, hablando del Evangelio de Marcos, dice, bueno, y dicen que el apóstol, o sea, Pedro, cuando por revelación del Espíritu supo lo que había hecho, se alegró por la buena voluntad de aquellas gente y aprobó el escrito para ser leído en las iglesias. Bueno, ahora resulta que el apóstol Pedro, según lo que cuenta Eusebio de Cesarea, bueno, mediante el Espíritu, mediante la revelación, pues lee el escrito de Marcos y dice, no, esto es palabra de Dios, es algo que está inspirado y se puede leer en todas las congregaciones. Bueno, ¿de dónde sacaría Eusebio de Cesarea este pensamiento? ¿O cómo Pedro, incluso otros cristianos, podían saberlo? Porque claro, según la Iglesia Católica parece que nadie lo supo, ni el propio Jesucristo, y que luego llegó un papa asesino, un criminal, que se unió a Roma como Damaso, y resulta que de repente empiezan a decir, no, vamos a saber, nosotros somos los que lo vamos a saber. Bueno, la verdad es que Eusebio simplemente tenía que hacer algo, o hizo algo que el católico medio no lo hace. El católico que argumenta que en el siglo IV nos dieron la Biblia es porque realmente no se han molestado en estudiar la propia Biblia, que es la fuente de toda verdad, ¿no? De hecho, el apóstol Pedro, lógicamente, y es cierto lo que cuenta Eusebio de Cesarea, claro que supo que el Evangelio de Marcos era parte de la Escritura. De hecho, uno de los dones, porque claro, de repente reciben el Espíritu Santo, empiezan a tener dones, y uno de esos dones, como dice el apóstol Pablo, dice a otro discernimiento de expresiones inspiradas. De hecho, en 1 Juan 4.1 el apóstol Juan dice, bueno, si no prueben para ustedes mismos las expresiones inspiradas. O sea, dentro de los dones del Espíritu que del Espíritu Santo había dado, el don de lenguas era poder discernir qué era inspirado y qué no era inspirado. Por lo tanto, en el primer siglo, solo con esto, ya sabemos que los libros que formaban parte del canon, lo que llamaban escritura, lógicamente lo sabían por los dones. O sea, nadie podía decir, no, esto sí, esto no. Ellos lo sabían, podían discernirlo los cristianos. Y evidentemente cuando los apóstoles o otros cristianos que escribieron lo que viene siendo el Nuevo Testamento, resulta que podían saber que eran parte de las escrituras por esas expresiones inspiradas, ¿no? Eran parte de esos dones. Bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Pedro dice lo siguiente, validando las cartas del apóstol Pablo. Dice, al hablar de estas cosas, como también lo hacen todas sus cartas, hablando de Pablo, en ellas, sin embargo, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también hacen con las demás escrituras, para su propia destrucción. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Bueno, los indoctos, claro, como no entienden lo que está diciendo algunos, lo que algunos dicen que dice Pablo, ¿qué hacen? Lo tuercen,
como hacen con la demás escritura. Demás escritura, cartas de Pablo, escritura. Lo digo así por si hay algún católico que lo entienda. Y bueno, no solo eso, ¿no? Incluso tenemos a Pablo en el primer siglo, pues cuando está escribiendo su carta a Timoteo, ya cerca del 63, 64, 65, Lucas ya había escrito hacía unos años su evangelio, resulta que cita del libro de Lucas, ¿no? Del evangelio de Lucas. Dice Pablo, porque la escritura dice, no debes poner bozal al toro cuando trilla el grano. Ahí está citando Deuteronomio. Dice también, el trabajador es digno de su salario. Y eso desde luego no se encuentra en el Antiguo Testamento, simplemente o solamente se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 7, porque el obrero es digno de su salario. Pablo, evidentemente, está citando de Lucas. ¿Por qué sabía Pablo que el evangelio de Lucas era parte de la escritura? Porque los dones que tenían en el primer siglo implicaba que pudieran discernir cuáles eran los mensajes inspirados. Lo sabían. Esta gente puede decir lo que le dé la gana, pero en el primer siglo se sabía que era la escritura, porque entre esos dones estaba el poder identificarlo. De hecho, el propio Clemente de Roma, que dicen que era un paposo, evidentemente no hay constancia de que fuera un criminal, un asesino, no, alguien que estuviera pegado al imperio de Satanás, no, simplemente era un cristiano del que no sabemos incluso si realmente fue él el que escribió la carta, en este caso que se mandó a la congregación de Corintio. Dice Clemente, por ejemplo, dice también la escritura, al decir su honra está al caer y no se demorará y el Señor vendrá súbitamente al templo, el santo va a quien vosotros esperáis. A quien vosotros esperáis. Y bueno, resulta que está citando de Malaquías 3.1, que dice la escritura. ¿Por qué? Porque sabe que es parte de la escritura. No hace falta que pasen 300 años para que alguien lo diga. Esta gente ya lo sabía. Y cita de la escritura. Y por ejemplo, en otra parte, está citando de 1 Timoteo 3 y dice, así dice la escritura. ¿Por qué? Porque esta gente sabía lo que era, en este caso, la escritura. Por lo tanto, cuando cogen y dicen que en el siglo IV tuvieron que darnos o que formaron la Biblia, cuestión que es falsa. Entre otras cosas, por ejemplo, en el siglo IV vemos que hay historiadores como, por ejemplo, Rufino, Sócrates, Teodoreto de Ciro, en el siglo ya en el siglo V, ninguno cuenta esto. Hablan de los concilios, pero nadie cuenta esto nadie lo sabe. Incluso, curiosamente, tenemos a Jerónimo escribiendo a Agustín de Hipona para finales del siglo IV diciendo, bueno, algunos dicen que yo he hecho una versión latina, pero no es verdad. O sea, todavía Jerónimo no se había puesto a hacer lo que luego sería, en este caso, la traducción en latín, ¿no? Sobre el 420 aproximadamente. Y para ese momento Damaso ya estaba muerto. De hecho, realmente pues es otra de las muchas mentiras, otra de las muchas manipulaciones católicas, y resulta que un sacerdote católico en el siglo VI puso una nota donde decía que hubo un concilio donde se dijo, o que Damaso dijo, que la Biblia, o que lo que sería el canon bíblico era palabra de Dios, pero eso nunca pasó, no existe. No existe ese concilio, no existe evidentemente que nos puedan traer esos escritos de lo que se dijo, es falso. Eso no existe, ¿no? Como muchas otras cosas, ¿no? Simplemente hay que ver que esta gente en la Edad Media dijeron que Constantino les había donado prácticamente el mundo y falsificaron un escrito. Se puede ser más mentiroso, más hijo de Satanás que falsificar un escrito, la donación de Constantino para presentarla a los reyes y decir que todo es nuestro, que nos lo dieron. ¿Eso por qué lo hacen? Porque evidentemente falsifican todo, falsifican la historia. Y algo que es falso es que ellos nos dieran, en este caso, nos dieran el canon bíblico. De hecho, surgirían bastantes preguntas. Si resulta que en el siglo I, como se ha demostrado, es imposible que lo nieguen, uno de los dones eran que podían saber qué libros eran los que eran inspirados, si lo podían saber, y luego ellos dicen que hay una sucesión de apóstoles hasta el día de hoy, de papas, oye, ¿qué pasó para que de repente se les olvidara? ¿No lo sabían? ¿Tuvo que llegar 1, 200 o 300 años después? ¿Porque se les había olvidado? ¿O no será más bien que es lo que cuenta la historia y cuenta la Biblia, que entró la apostasía? Porque ahora nosotros decimos, entró la apostasía. Ellos dicen, no hubo apostasía. Resulta que empezaron y continuaron una sucesión hasta los días de hoy de papas, ya, pero se les olvidó cuál era la Biblia, ¿no? Según esta gente, ¿no? Claro, eso demostraría que la sucesión apostólica es falsa. O nos dieron la Biblia o la sucesión apostólica es falsa. Porque unos se lo transmitirían a otros hasta el día de hoy. Resulta que cuando coges a Ireneo de Lyon
sabe perfectamente cuáles son las escrituras. Hay varios vídeos en este canal que todos podéis ver, ¿no? Y hay otros vídeos que también se han hecho al respecto. Simplemente esta gente quiere falsificar, quiere coger y decir, bueno, nosotros os dimos la Biblia, bueno, pues para intentar imponer, pues como doctrinalmente hablando, teológicamente hablando, sus dogmas no se pueden basar en la Biblia. Por eso decía Plasencia a Federico, dice, bueno, es que la Biblia no dice todo. Claro, es que la Biblia no dice nada, simplemente lo dice tu falsa historia, ¿no? Tu falso magisterio, pues que de repente se han ido inventando cosas con los años y hoy día pues no sabéis ni lo que creéis. Por eso Plasencia dice que los primeros capítulos de Génesis son historia, los demás católicos dicen que es falso, que no es historia, porque no saben. Una cosa es lo que se dice en una parte del mundo, otra cosa es la que se dice en otra parte del mundo, ¿no? De hecho, lo que realmente pasó fue lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Entraría en falsos maestros, la mala hierba, porque claro, cuando se acabaron los dones del Espíritu, tras morir el último apóstol Juan, claro, ya no había esos dones para poder identificarlo. Sin embargo, había evidentemente una inercia de que sabían cuáles eran los libros que eran inspirados, ya lo sabían. Ya resulta que, por ejemplo, tú coges el libro de Apocalipsis y todo el mundo decía que el libro de Apocalipsis citaban como el Evangelio de Juan. Justino Mártir dice, bueno, una revelación, Irineo, Tertuliano, todos sabían que el Apocalipsis era palabra de Dios. Sin embargo, cuando empieza el siglo III y ya cuando se ha creado la escuela alejandrina, a partir sobre todo de Orígenes, que empiezan a decir que el milenio es falso, pues resulta que llega Dionisio de Alejandría y se ríe del libro de Apocalipsis. Dice que ese libro es falso. Dice que el libro es falso, que eso no es verdad. Que realmente lo escribió otro Juan, pero que ese libro no es verdadero. ¿Por qué? Por las pruebas mileniaristas. Una corriente, en este caso la alejandrina, la que terminarán llamándose, o los que terminarán llamando a los arrianos, resulta que dejaron de creer en el reinado milenario. La otra corriente todavía seguían creyendo en el reinado milenario. Y empiezan a dudar de ciertos libros. Sin embargo, siempre se supo. No dicen los católicos cuando citan de Mateo, dice que ni las puertas del Hades. No, por lo que se ve sí. Durante 300 años no se supo cuál era la Biblia cuando los dones demostraban qué libros eran inspirados y qué libros no eran inspirados. ¿Qué hubiera pasado si la Iglesia Católica hubiera introducido libros en el Nuevo Testamento? Hubieran sido desechados. ¿Por qué? Porque siempre hubo verdaderos cristianos hasta el día de hoy. En el tiempo del fin, cuando de repente ese trigo queda por encima de la cumbre de las montañas, hubieran dicho, no, esos libros son falsos. Siempre hemos sabido la verdad. Siempre hemos sabido la verdad. De hecho, algo que cuenta también Jesús de Cesarea, citando a Melitón de Sardes, y los libros de lo que viene siendo el Antiguo Testamento, y citan los que tenemos nosotros. No meten esos libros falsos que tuvo que meter la Iglesia Católica en Trento por motivo de la Contrarreforma. ¿Qué les pasó? Pues bueno, de repente resultaba pues que sus dogmas inventados no estaban en la Biblia. Y claro, ahora pues se les empieza a romper por tercera vez la secta, que en este caso fundó el Imperio Romano en el 381 con Teodosio, se parte unos 600 años después por primera vez, Iglesia Católica Ortodoxa, Iglesia Católica Romana, y bueno, pues en lo que viene siendo el siglo XVI empiezan a seguir partiéndose, no es la Iglesia de Cristo, y de repente, claro, dicen, no, es que todo lo que decís no viene en la Biblia, y ahora pues en ciertos libros, que durante muchos siglos decían, oye, que es bueno para la lectura, pero que no es parte del canon bíblico. Por ejemplo, tenéis la Biblia de la Glosa Ordinaria, siglo XII, que era la Biblia de los eruditos católicos de estudio, te lo pone claramente, que esos libros eran falsos. Eso en el siglo XII te lo reconocía el catolicismo. ¿Qué pasó siglos después? Pues que claro, el tema de las indulgencias, ciertas cuestiones que no se encontraban en la Biblia, pues parece que encontraron cierto tipo de credibilidad en esos libros, ¿no? Dragones, que Daniel tuvo que matar a un dragón con una poción mágica, tenemos libros machistas, cuando dice uno que el peor veneno que existe es el veneno de la mujer, incluso dice que por culpa de una sola mujer el pecado entró en el mundo, cosa que Pablo dijo por culpa de un solo hombre. Bueno, ese libro falso y evidentemente satánico que tiene la Iglesia Católica, pues dice todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es un libro machista. Tenemos otro que de repente te dice que mi abuelo quiere saludaros, espero que os haya gustado mi libro. Y bueno, faltó lo de la abuela, ¿no? Podría haber dicho, y ahora mi abuela quiere pasar una receta. Bueno, parece que eso no llegó a tanto, ¿no? Simplemente la Iglesia Católica necesitó seguir falsificando la historia, seguir mintiendo, agarrarse a lo que sea, y metieron 7 libros falsos. Claro, hoy día el trigo, los verdaderos cristianos, lógicamente saben que esos libros son falsos.
que nunca estuvieron en la historia y fueron rechazados. ¿Por qué el Antiguo Testamento? Porque siempre se supieron cuáles eran los libros realmente verdaderos. De hecho, Constantino, después del concilio de Nicea, le dice a Eusebio que preparen 50 Biblias. ¿Cómo sabían cuáles eran los libros del Nuevo Testamento? Si todavía Damaso no había ni aparecido por allí. Bueno, era un pagano. Simplemente Damaso, aparte de un criminal, era un pagano que cuando Teodosio I dice todo el mundo es cristiano, él pasa a ser cristiano. Claro, como le ponen de sacerdote pagano, lo ponen a sacerdote, en este caso como obispo de Roma, resulta que como tenía tan poca preparación se pone a escribir a Jerónimo. Claro, dicen que esas cartas son falsas, pero siempre se han reconocido como verdaderas. Y dice, bueno, explícame cosas, porque no me entero de nada. Esto del hijo pródigo, ¿qué es? Y claro, Jerónimo le tenía que explicar. Claro, cuando te lees las cartas te das cuenta de que el pobre Damaso era un ignorante, no era un cristiano, ¿no? Como hoy realmente es el catolicismo, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto, no me quería extender mucho, lo cierto es que gracias a nuestro Dios Jehová y a su Hijo Jesucristo, siempre hemos sabido cuál es la palabra de Dios, sobre todo, y algo que a esta gente no se les va a meter en la cabeza jamás, porque es viva y ejerce poder. Está viva. Si tú coges un libro muerto, que tiene un dragón, como las añadiduras de Daniel, o un libro machista, o uno que escribió Os paso a mi abuelo, evidentemente está muerto. Eso es escritura muerta, es falsa, no tiene poder, no ejerce poder, ¿vale? Por lo tanto, jamás van a ser parte del canon, eso es imposible. La habrán metido esta gente como los ortodoxos han metido otros 40 libros. Resulta que son falsos. Y los verdaderos cristianos, la verdadera iglesia de Cristo, siempre han sabido cuáles han sido los libros verdaderos. Resulta que esta gente, muchos de sus... cuando te dicen, no, es que la iglesia nunca se quedó sola y demás, como cuando intentan falsificar lo que realmente enseña la Biblia, bueno, sabían, no sabían, se lo transmitieron, no se lo transmitieron, tenían sucesión apostólica, no la tenían. Evidentemente, cuando vemos la historia nos damos cuenta de algo totalmente diferente. Y curiosamente esto es algo más de lo que apoya lo que nosotros queremos y decimos. Entró la gran apostasía, intentaron dudar de ciertos libros, pero no pudieron contra ellos. ¿Por qué? Porque está viva y ejerce poder. No pudieron con el libro de Apocalipsis, ni el propio Eusebio de Cesarea, que empezaba, claro, era de la escuela alejandrina, y decía, es que a mí no me cuadra que lo haya escrito Juan, porque tú no eres mileniarista, Eusebio de Cesarea, te han engañado. Era subordinacionista, sí, pero no era mileniarista. Y claro, cuando tus dogmas, que resulta que estás yendo contra la propia Biblia e incluso la tradición apostólica, no te cuadran, pues de repente empiezas a negar. ¿Qué hace hoy la secta católica porque no ha podido contra la Biblia? Porque la Biblia está viva y ejerce poder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que han intentado hacer? Bueno, nada, eso es simbólico, no, eso no es verdad. Claro, no han podido. ¿Dónde está el purgatorio? Bueno, resulta que, claro, el purgatorio no lo vais a encontrar jamás en la Biblia. Bueno, Mateo 5:25, Jesús le dijo a uno, dice, haz las paces con tu hermano, no vaya a ser que te denuncie y acabes en la cárcel. Ahí tienes el purgatorio. Claro, no pueden sacarlo de otra cosa, porque no han podido meter libros falsos. Porque hay algo que está vivo, que es la Biblia, y ejerce poder, y hay algo que está muerto y no se puede meter. No, jamás va a cuadrar eso. Desde el siglo I, en cuanto recibieron los dones del Espíritu y uno de ellos era poder descifrar los mensajes inspirados, se confirmaron el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Siempre lo supieron, siempre lo supieron. Y si la Iglesia Católica, al igual que con los, en este caso los libros apócrifos, pues hubieran metido, pues yo qué sé, el Apocalipsis de Pedro porque hablaba del infierno, o cualquier libro falso, pues claro, yo les hubiera interesado sobre todo libros de que te hablan, por ejemplo, de que María pues fue vendida a un hombre mayor, que nunca tuvo relaciones sexuales, el libro apócrifo de Santiago, otros libros, pero es que no podían, nunca nadie los creyó. Así que bueno, simplemente hasta aquí. A veces tenemos que intentar tener una explicación rápida cuando vayamos a hablar con este tipo de personas que no van a decir una verdad jamás. ¿Por qué? Porque bueno, no necesitamos mucho más. Con la Biblia te podemos demostrar que sabían cuál era el canon. A partir de que murió Juan, los dones cesaron, lógicamente todo lo que viniera de más ya no se podría comprobar. Por lo tanto, el canon se quedó cerrado en el siglo I, en este caso con los últimos escritos del apóstol Juan. Bueno, pues nada, que tengáis buen día todos.